Hans Wilsdorf developed the first watch with a perfectly waterproof case, and man at last possessed a watch accurate, waterproof, and self-winding. Hoy vengo a hablaros de la historia de Hans Wilsdorf, el visionario detrás de la creación de Rolex y de Tudor. Nacido en 1881 en Baviera, Alemania, en una época en la que la moda de los relojes era llevarlos de colgantes como joyas o en los bolsillos, Hans cambió para siempre el mundo de la relojería cuando fundó su empresa en 1905. Armado con una gran visión, ideas pioneras y un conocimiento magistral del marketing, Hans construyó su marca hasta convertirla en el nombre más importante del sector. Desde patentar el primer reloj de pulsera resistente al agua hasta el desarrollo de la arquitectura de movimiento en la que todavía se basan los relojes automáticos modernos, las innovaciones de Rolex han beneficiado sin duda a la industria relojera en general, ya sea el Submariner, el Datejust, el Explorer, el Oyster Perpetual, el GMT Master, el Day-Date. Un impresionante número de modelos de relojes Rolex que surgieron durante la época de Hans Wilsdorf se han convertido en iconos del mundo de la relojería, y el legado de Hans sigue alimentando el afán de Rolex por fabricar los relojes más deseados del mundo. A los 12 años Hans quedó huérfano y fue enviado a un internado donde recibió una sólida educación. Su interés por los idiomas resultó fundamental y su capacidad para hablar francés, inglés, además de su alemán nativo, puso el camino para que acabara trabajando en el extranjero. En 1900, Hans empezó a trabajar en Suiza para una empresa que se dedicaba a exportar relojes de bolsillos suizos. Él se encargaba de las cartas de paquetería de la empresa en sus 3 idiomas dominantes. Esta temprana experiencia en la venta internacional de relojes resultaría crucial en su carrera. Durante su estancia en Suiza, Hans Wilsdorf conoció al fabricante de movimientos relojeros Aegler en la cercana ciudad de Biel. Aegler fabricaba movimientos de base inacabada con escapes de palanca, ideales para relojes de pulsera, que a pesar del desdén que los hombres de la época sentían por ellos, Hans lo veía como el futuro de los relojes. En 1903 se trasladó a Londres para trabajar en otra empresa relojera. Entonces unió fuerzas con su cuñado Alfred James Davis y ambos fundaron la empresa Wilsdorf and Davis en 1905. Su empresa se especializaba en la exportación de relojes tanto de bolsillo como de pulsera para todo el Imperio Británico. Sin embargo, como cuenta Hans Wilsdorf en su libro La historia de Rolex, publicado en 1948, en aquellos tiempos un reloj de pulsera se consideraba una broma, se reían de los pocos que lo llevaban. Y añadía que la gente decía que con un reloj con un mecanismo tan diminuto y delicado nunca podría resistir los violentos gestos de la mano y el brazo, y por supuesto era demasiado pequeño para ser preciso. Hans Wilsdorf hizo caso omiso a las críticas. Estaba seguro que los relojes de pulsera tenían un brillante futuro por delante y que desbancarían a los de bolsillo. En aquel entonces hizo, según sus palabras, el mayor pedido jamás hecho de esa época de relojes de pulsera, y lo hizo ¿a quién? Pues a su antigua empresa en la que trabajaba en Suiza, Aegler. En solo 3 años, Wilsdorf and Davis se convirtió en uno de los principales actores del comercio relojero británico, por lo que los dos fundadores pensaron que lo mejor sería idear una marca para estamparla en las esferas de los relojes que exportaban. Esta idea iba en contra de las costumbres de la industria de la época, que consistían en estampar el nombre del importador en las esferas o los movimientos. Una vez más, Hans Wilsdorf hizo caso omiso de las normas preestablecidas e imaginó un futuro diferente. En 1908 registró el nombre de Rolex como marca comercial para Wilsdorf and Davis. Según cuenta Rolex, el origen de la palabra Rolex viene de que un genio le susurró a Hans al oído la palabra mientras él iba con un carruaje de caballos por Londres. Creamos o no esta historia, lo cierto es que el nombre de Rolex era ideal, era fácil de recordar, se podía pronunciar en cualquier idioma y lo más importante es que era un nombre corto que cabía en las esferas de los relojes. En 1914 la sede de Hans Wilsdorf en Londres contaba con más de 60 empleados en nómina y era el centro de exportación a todos sus mercados. Sin embargo, en 1915 el gobierno británico impuso un arancel aduanero del 33,3% a los relojes. Por ello, Hans tuvo que trasladar las operaciones de exportación a sus oficinas de Biel, en Suiza, que ya funcionaban desde hacía algunos años gracias a los lazos comerciales con Aegler. En 1919 estableció sus oficinas en Ginebra para diseños y comercialización de sus relojes, y en las oficinas de Biel quedaron el centro de fabricación de movimientos, así que ya se había desvinculado completamente de Inglaterra. 1926 fue un año muy ajetreado para Hans y Rolex. En julio compró los derechos de una patente sobre un sistema de corona de cuerda que se enrosca en la caja para crear un cierre hermético. Ese mismo mes registró el nombre de Oyster y en octubre de ese mismo año presentó una patente para una caja de reloj hermética que utilizaba ese sistema, pero que también incluía muchas otras mejoras y modificaciones. Ese año nació la famosa caja Oyster de Rolex, el que dicen el primer reloj de pulsera hermético al agua y al polvo del mundo, que antes había otro, pero Rolex hizo la patente y lo mejoró. Hans era un genio del marketing y al año siguiente inauguró el concepto de embajador oficial de la marca. Se centró en buscar los mejores deportistas de distintos campos para establecer récords, para probar y mostrar al mundo también que Rolex podía
respondía con cualquier ambiente extremo. Es que hicieron de todo, desde cruzar el Canal de la Mancha a nado, a sobrevolar el Everest o establecer un récord de velocidad en coche, así como posteriormente adentrarse en las profundidades con submarinistas hasta escalar el Everest. Y a los primeros embajadores no les pagaba nada, simplemente les daba los relojes a cambio de recibir ese feedback del funcionamiento de los Rolex en esos ambientes extremos para así establecer las mejoras pertinentes. Además, para aumentar la popularidad y visibilidad de Rolex, regaló después de la Segunda Guerra Mundial relojes especiales a los héroes de la época. Por ejemplo, el cronómetro Rolex número 100.000, un Datejust de oro rosa, se regaló en 1948 a Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el cronómetro Rolex número 150.000, un Datejust de oro amarillo, fue ofrecido al general Dwight Eisenhower, que fue comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, número 34. Hans siguió siendo un visionario y cosechando éxito tras éxito en Rolex. En 1944 la tragedia golpeó al fundador cuando su primera esposa falleció. Al año siguiente creó la fundación Hans Wilsdorf, a la que cedió el 100% de su participación en Rolex. La fundación mantiene la propiedad y el control de Rolex hasta el día de hoy y dona discretamente una gran parte de sus ingresos a diversas causas benéficas. Aunque Hans Wilsdorf falleció en 1960, su legado perdura en los relojes Rolex reconocidos y codiciados en todo el mundo y a través de la labor filantrópica de la fundación que lleva su nombre. Extraordinario emprendedor y visionario creativo, Hans nunca aceptó hacer las cosas simplemente porque siempre se habían hecho así. Por el contrario, siguió superando los límites de la relojería, los negocios y el marketing, todo lo cual no solo se tradujo en su propio gran éxito, sino que también dejó una gran huella en la cultura. Al crear una de las marcas de mayor éxito de la historia, Hans también creó un símbolo eterno del éxito en forma de reloj Rolex. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si te gusta el mundo de los relojes, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!